Perfecto, pues ya regresamos, ya estamos por aquí con nuestra siguiente ponente, bien contentos de contar con su participación. Bueno, voy a presentarles ahora a Scarlett Espinosa, que tampoco necesita mucha presentación, la hemos visto súper activa en redes sociales, seguramente la han visto por ahí. Bueno, ella es psicóloga clínica, es egresada de la Universidad del Valle de México y es maestra en terapia cognitivo-conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Además, pues es especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería y actualmente cursa el máster en análisis funcional del comportamiento en la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Está capacitada para implementar terapia de juego cognitivo-conductual, terapia dialéctica conductual, intervención contextual en Rumia y otras intervenciones basadas en evaluaciones funcionales. Ella ha colaborado como docente en la Universidad Iberoamericana y también ha sido capacitadora invitada en un chorro de diplomados, cursos, talleres en centros e instituciones tanto de México como del extranjero. Y pues como les decía, se ha mantenido muy activa en redes sociales, haciendo sobre todo divulgación de la psicología basada en evidencia, pues con la intención de que las personas en general puedan acceder a tratamientos psicológicos eficaces. A lo largo de su formación también se ha especializado en la atención a los trastornos de la conducta alimentaria, que es el tema del que nos va a hablar el día de hoy. Ella colaboró por 6 años como directora del área clínica y como psicoterapeuta en una fundación dedicada precisamente a la atención de estos padecimientos y actualmente funge como psicoterapeuta de población infanto-juvenil y adulta en ámbito privado. Tiene ya por lo menos 15 años de experiencia clínica, entonces será la voz de la experiencia quien nos hablará este día en esta conferencia. Bienvenida, Scarlett, muy contentos de que estés aquí. Gracias, gracias por la invitación y gracias por la presentación. Dejamos los controles para ti, para que puedas también compartir la ¿Compartir? pantalla que necesites. Sí. Vale. Creo que ya puedo, ¿cierto? Sí. Ah, Sí, perfecto. perfecto, sí, ya está. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos los que se encuentren por acá compartiendo este momento, este espacio. A mí me gusta poder tocar este tema, pues, de justamente cuáles son los tratamientos que tienen evidencia para trabajar en el área de trastornos de la conducta alimentaria, problemas de la conducta alimentaria, ya que pues considero que son de los problemas psicológicos un poquito complejos y que muchas veces cuando somos psicólogos recién egresados no tenemos mucha idea de qué tipos de terapias existen, qué tipos de terapias son eficaces para uno u otro problema psicológico. Entonces, pues considero que esto puede ser muy útil para personas que sean psicólogos y que quieran especializarse en esta área, tengan una idea clara, pues más o menos a qué terapia o a qué modelo tendrían que apegarse. Y para las personas que no sean psicólogos y que más bien sean del público en general, pues también es información importante, puesto que si en algún momento conocen a alguien que pudiera estar pasando por alguno de estos problemas, sabrán que no todas las terapias funcionan para este tipo de problemas, ya que son un poquito complejos. Entonces, pues justamente vamos a comenzar hablando de la complejidad de estos problemas. Primerito, pues, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Los vamos a encontrar normalmente abreviados como TCAs, justamente haciendo alusión a las siglas del nombre completo. Este es el nombre, digamos, oficial que se encuentra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales del DSM-5 y pues también los podemos encontrar como desórdenes de la conducta alimentaria, problemas de la conducta alimentaria. Es muy importante entender qué son, ya que hay muchos mitos alrededor de este tipo de problemas. Lo primero que hay que comprender, entender y que nos quede súper claro es que no son enfermedades, son problemas en la conducta, como su nombre lo indica. Entonces, básicamente son patrones conductuales alimentarios que son disfuncionales porque provocan un deterioro significativo en la salud física o en el funcionamiento psicosocial
y son derivados de la sobrevaloración del peso y la figura. Es decir, este patrón conductual que la persona adopta, elige, modifica, es básicamente porque existe muchísimo interés en bajar de peso o no subir de peso. Y esto es porque la cuestión del peso y la figura tiene mucho valor para esa persona. A grandes rasgos, esa sería la definición y vamos a encontrar, digamos que oficialmente, igual dentro del DSM, tres clasificaciones dentro de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria asociadas a sobrevaloración del peso y la figura, ya que en el DSM-5 ahora dentro de esta clasificación se encuentran otro tipo de problemas alimentarios, pero que no tienen que ver con la sobrevaloración del peso y la figura, ¿vale? Entonces, los que tienen que ver con sobrevaloración del peso y la figura serían anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Dentro de estos vamos a encontrar igual como subdivisiones, por ejemplo, en anorexia vamos a encontrar que tenemos la de tipo purgativo, que la persona además de restringir, pues también cae en patrones de atracón y purga. En el caso de bulimia, pues vamos a encontrar que es únicamente la presencia de atracones y conductas compensatorias, y trastorno por atracón, pues conductas de atracones. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más específico para que nos quede claro, porque sí es importante entender la naturaleza de estos problemas para poder tener más claro qué tipo de tratamientos funcionan y por qué. Algo muy importante es entender lo importante que es abordar este tipo de problemas desde tratamientos con evidencia, es decir, que hayan probado tener cierta eficacia para trabajar con estos problemas. Según la National Eating Disorders Association, que en inglés se abrevia como NEDA, los trastornos de la conducta alimentaria han ido en aumento durante los últimos años. Es decir, cada vez aparecen más casos de personas que presentan este tipo de problemas. Y otro punto importante es que se ha visto que estos problemas están empezando a aparecer en edades cada vez más tempranas, 9, 8 años, y que se presentan en ambos sexos, es decir, no nada más se presentan en hombres o nada más en mujeres, sino que en ambos sexos. Y también, pues, en cualquier estrato socioeconómico. Esto es distinto a lo que por mucho tiempo se creía socialmente, pues que solo se presentaba en adolescentes, mujeres de cierta clase socioeconómica, pues eso hoy sabemos que no necesariamente es así. Y algo muy importante es que a mayor cronicidad, es decir, mientras más tiempo esté la persona dentro del problema de la conducta alimentaria, va a tener un peor pronóstico del tratamiento, es decir, va a tener una respuesta un poco más lenta, un poco más difícil a los tratamientos existentes. Por eso es que es tan importante lograr identificar cuando una persona tiene estos problemas y poderle ofrecer el tratamiento con mayor evidencia de eficacia para ese tipo de problema, porque si este problema sigue ahí intacto, avanzando, pues va a llegar a un punto en donde va a ser cada vez más difícil tratarlo. Y la información más impactante es que son los trastornos mentales con mayor índice de mortalidad. Si pensamos de todo el espectro de problemas psicológicos que pueda haber, digamos que los que tienen mayor índice de mortalidad son los de abuso de sustancias y, en este caso, los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, no podemos estar como dicen en México, jugándole al vivo, ¿no? Así como a ver si esto funciona, a ver si esto funciona, sino que tenemos que tener muy claro que ya existen estudios que se han desarrollado para poder saber si cierto tipo de terapia funciona para estos problemas o no funciona. Y sobre todo, tomando en cuenta que el tiempo apremia, como quien dice, pues es importante trabajar con modelos que tienen eficacia y que además pues son de corta duración o que van a ir a la raíz y a los objetivos principales del problema. Yo les decía que en general hay tres clasificaciones diagnósticas que son las más
importantes, aunque en realidad, digamos que socialmente ya se han manejado otras subdivisiones, ¿no? Como ortorexia, vigorexia, etcétera. Pero digamos que esas ya son, pues, por ahí otras divisiones que se han hecho. En realidad, las oficiales es anorexia, bulimia y trastorno de atracones, que son las que vamos a revisar hoy. Entonces, vamos a comprender a la anorexia como un patrón conductual que se caracteriza principalmente por la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades de la persona. Es decir, hay una restricción de lo que la persona consume para lograr mantener un bajo peso o perder peso. Y les decía que hay de dos tipos. La de tipo purgativo puede ser que la persona consuma poco alimento y aún así tenga conductas de tipo purgativo, como inducción de vómito, por ejemplo, o de tipo restrictivo, que sería cuando únicamente se recurre a la restricción alimentaria. Y pues vamos a ver de esta problemática cuáles serían las alteraciones que se presentan para comprender pues cuál es la complejidad del tratamiento. En el área psicológica vamos a encontrar que las personas que muestran un patrón conductual más asociado a anorexia, pues principalmente tienen un miedo intenso a ganar peso. Esto evidentemente hace que estén muy atentas, hasta cierto punto obsesionadas, con el contenido calórico de los alimentos y pues prácticamente, digamos, se saben cuántas calorías tiene cada alimento, van haciendo conteos calóricos, etcétera. Hay una alteración en la forma en la que la persona se percibe a sí misma, digamos que hay tanta atención hacia cómo se ve su cuerpo que esto puede empezar a hacer que tengan una visión distorsionada de cómo están realmente. Y esto también puede deberse a factores como desnutrición. También pues hay una autoevaluación negativa. No es como que ya han perdido peso y se sienten mejor. Eso solo ocurre por unos minutos o unas horas, pero después de un tiempo nuevamente se sienten mal con su propia imagen y quieren perder todavía más peso, ¿no? Es como algo que no tiene fondo. Evidentemente, esto también hace que tengan una baja autoestima y tienden a tener un perfeccionismo extremo que se puede notar en diversas áreas vitales, no nada más en la alimentación, sino que podemos ver que son personas que tienden a ser el primer lugar en clase, el primer lugar en algún hobby, a destacar en diferentes áreas. Y pues este tipo de problema normalmente viene acompañado con situaciones como depresión o ansiedad. Y de hecho es curioso porque las personas que tienen un patrón conductual más asociado a anorexia normalmente no llegan a buscar terapia por anorexia, llegan a buscar terapia por alguna situación de depresión o ansiedad. Esto es porque las personas que tienen este patrón conductual asociado a anorexia, más bien no perciben que dentro de lo que hacen hay algo malo o que tienen un problema. Ellas creen que lo que hacen no tiene ningún problema, está bien, etcétera. Entonces les cuesta trabajo buscar ayuda por esta situación. Es importante hacer notar que las personas que presentan anorexia, en realidad no es que no tengan hambre, sí tienen hambre, pero hacen todo lo posible por, a pesar de tener hambre, no consumir comida para lograr esta pérdida de peso. Y en muchos momentos, pues ellas plantean que solo lo van a hacer por X tiempo, sin embargo, llega un punto donde ya no lo pueden, digamos, controlar y esto continúa y continúa y continúa y por eso es que sigue la pérdida de peso hasta pesos bastante bajos. En las alteraciones fisiológicas, pues vamos a encontrar justamente aquellas alteraciones que nos preocupan porque literalmente ponen en riesgo la vida de la persona. Algo que ocurre con mucha frecuencia, aunque sean personas jóvenes, es que hay una reducción en la densidad de los huesos que resulta en huesos débiles y frágiles. Esto sería, digamos, lo que a algunas mujeres adultas mayores les puede ocurrir, como es la osteoporosis, pero en este caso ocurre a pesar de que sean muy jóvenes. No, puede ser que no lleguen a osteoporosis, pero llegan a una fase previa que se llama osteopenia y desafortunadamente pues estamos hablando de alteraciones que no tienen solución, no tienen vuelta atrás. Una vez que se llega a ese punto,
pues hay que vivir con eso buena parte de su vida, ¿no? Esto es algo que yo trato de enfatizar mucho con las personas que trato, ya que desafortunadamente hay personas que cuando ya quieren tratar su problema, ya tienen alguna alteración fisiológica que es irreversible, desafortunadamente. Y algo que ocurre también muy curioso, pues es que el cuerpo de las personas reacciona de manera distinta de una persona a otra. Por lo tanto, puede ser que hayan personas que pasen por anorexia por muchos años de su vida, 10 años, y que no tengan grandes alteraciones fisiológicas. Y hay personas que con 2 años de estar dentro de este patrón conductual ya desarrollan muchos problemas fisiológicos. ¿Y de qué depende esto? Pues ahora sí que de la idiosincrasia de cada ser humano. Entonces, no podemos saber cuándo se va a presentar. Lo que sabemos es que siempre se presentan. Sí o sí se presentan. No hay forma de que nuestro cuerpo pueda resistir a ese nivel de desnutrición o ese nivel de privación alimentaria. Otro problema que ocurre pues es la amenorrea, que es la pérdida del ciclo menstrual en mujeres, la pérdida de músculo y debilidad muscular, pues porque evidentemente el cuerpo ya empieza a tomar nutrientes de donde sea. Puede haber deshidratación severa que puede ocasionar falla renal, que es igual algo muy frecuente. Pueden haber desmayos, sensación de fatiga, debilidad. En cuanto a la piel y el cabello, pues puede haber como una poca calidad, digamos, de la nutrición del cabello y de la piel, pueden perder mucho pelo y también pueden desarrollar como el crecimiento de un vello que es como un poquito más largo que el normal, que se le llama lanugo, que es como una compensación del cuerpo para mantener el calor corporal, ya que no está viendo como la ingesta calórica necesaria. Y pues lo que más nos preocupa también es que empiezan a haber anomalías en el corazón. Hay una disminución anormal de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y justamente pues problemas del corazón son lo más frecuente que hace que las personas con anorexia pues desafortunadamente pierdan la vida. En las alteraciones socioemocionales vamos a encontrar que hay aislamiento social, tienden a aislarse para evitar comer, se sienten inseguras, irritables, igual por la misma desnutrición. Y también puede haber disminución en diferentes áreas de interés, diferentes áreas que antes les eran de interés, que les gustaban, porque están muy focalizadas en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Así es que pues también puede haber una disminución de interés por el sexo. Bien, ahora vamos a hablar de bulimia, que es un patrón conductual un tanto distinto. Aquí lo vamos a asociar un poco más con que la persona intenta hacer restricción calórica, es decir, intenta no comer suficientes alimentos o ayunar, pero llega un momento donde ya no pueden sostener esta parte de no ingerir ciertos alimentos y caen en lo que se le llama atracones. Los atracones son momentos en los que la persona ingiere una gran cantidad de alimentos en un corto periodo de tiempo y tiene una sensación de falta de control. En realidad son cantidades muy, muy grandes de alimento, no son alimentos nada más que ellas consideran que no deberían comer, sino puede ser una caja de cereal, 1 litro de leche y una pizza, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser un atracón. Entonces sí es algo preocupante porque son cantidades muy grandes y pues evidentemente casi siempre van a ir seguidas por conductas compensatorias. Y aquí conductas compensatorias le llamamos porque son conductas que realizan para, digamos, intentar compensar esta ingesta de alimentos tan grande que tuvieron, ¿no? La más frecuente es el vómito autoinducido, otra sería el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, o también pueden tener como conducta compensatoria hacer otro ayuno o ejercicio excesivo. Y bueno, pues esto debe de presentarse al menos una vez a la semana durante 3 meses para poder decir, digamos que oficialmente tienen el diagnóstico de bulimia. Igual se van a presentar diferentes alteraciones que son un poquito distintas a las de anorexia. En este caso lo que más hay es
culpa, porque las personas que caen en atracones no quieren caer en atracones. Ellas quisieran estar restringiendo o mantener sus reglas de restricción, pero no logran sostenerlo. Entonces, cuando caen en atracones, sienten mucha culpa, ansiedad, irritabilidad. También hay una obsesión por los alimentos y su contenido calórico, hay una autoevaluación negativa y baja autoestima. Aquí, en este caso, justo esta culpa es la que a veces nos ayuda a que lleguen a tratamiento, porque llegan desesperados, desesperadas y dicen, yo ya no quiero tener más atracones, yo ya no quiero estar dentro de este ciclo en el que como y vomito y no puedo parar. Entonces, digamos que lo que más vamos a observar que llega a consulta, digamos, buscando la ayuda psicológica, son patrones conductuales asociados más a bulimia. En cuanto a las alteraciones fisiológicas, son igual un tanto diferentes. Aquí por la inducción de vómito o el uso indiscriminado de diuréticos, se puede dar un desbalance electrolítico que es lo que llega a ocasionar la falla cardíaca. Igual es importante hacer notar que no es necesario que la persona esté tanto tiempo dentro de este patrón conductual de bulimia. Puede ser que lleve poco tiempo y ocurra un desbalance electrolítico lo suficientemente fuerte para que haya una falla cardíaca. También puede haber ruptura gástrica potencial durante los periodos de atracón o también ruptura del esófago al momento de la inducción del vómito, ya que las cantidades de alimentos son muy, muy grandes. Debido a los ácidos que se regresan en el momento de la inducción de vómito, puede haber caries y destrucción del esmalte de los dientes. También pueden llegar a tener problemas intestinales crónicos como gastritis, colitis o estreñimiento y úlceras pépticas y pancreatitis, pues por todo esto de estar, digamos que, modificando la cuestión de los ácidos. En cuanto a alteraciones sociales, también vamos a encontrar que pueden llegar al aislamiento social, ya que ellas saben que sí tienen un patrón conductual alimentario distinto y entonces prefieren comer solas o escondidas. Entonces, esto hace que cancelen planes para no comer enfrente de otras personas, pero también puede que cancelen planes para poder tener un atracón. Digamos que hasta cierto punto se convierte en algo un poco adictivo, en el sentido de que ya hay ciertos horarios en los que caen en una conducta de atracón o hay días en donde sienten que ya no pueden resistirse, como quien dice, y entonces planean todo para poder tener un atracón. Esto hace que de pronto caigan en incumplimiento de responsabilidades escolares o profesionales o que tengan discusiones con amigos, familiares o con pareja. Porque bueno, en realidad puede ser que a veces esta ingesta de alimentos tan grande pues haga que se terminen, no sé, la comida que se tenía planeada para toda la semana o que consuman alimentos que eran solamente de alguno de los familiares. Entonces, pues es una situación bastante complicada porque, como les decía, las personas con este problema no eligen querer hacerlo, simplemente ya están dentro de un patrón conductual del cual es difícil salir. Y finalmente tenemos el trastorno por atracón, que lo vamos a entender como algo un poco similar a lo que ocurre con bulimia, porque se presentan episodios recurrentes de atracones y a la persona sí le interesa cómo se ve y sí le interesa su cuerpo, pero no cae en conductas compensatorias. Entonces, digamos que aquí tiene episodios recurrentes de atracones. Y bueno, el DSM-5 nos especifica otros puntos, como por ejemplo que puede comer mucho más rápido de lo normal, puede comer hasta sentirse desagradablemente llena, comer grandes cantidades de alimentos a pesar de no tener hambre y llegar a comer sola por la vergüenza que siente por la cantidad que come. Y evidentemente pues va a sentir cierto disgusto por haber comido cierta cantidad de comida. Es importante decir que hay un malestar muy intenso ante esta conducta. No es nada más que, digamos, comen mucho, ¿no? Sino que comen mucho y hay mucha culpa
y mucho malestar porque no quisieran comer esa cantidad de comida, porque nuevamente sí les preocupa su peso y su figura. Y bueno, en cuanto a criterios diagnósticos, igual se maneja que tendría que haber esta situación de los atracones al menos una vez a la semana durante 3 meses. En cuanto a las alteraciones psicológicas, se presenta culpa, autocrítica, baja autoestima, minusvalía, desesperanza, porque bueno, ellas igual no quisieran tener estos patrones conductuales, pero no pueden no tenerlos, digamos que no encuentran la manera de no tenerlos. Y esto también hace que de pronto desarrollen síntomas depresivos, síntomas ansiosos y también pueden llegar a tener cambios bruscos del estado de ánimo. En cuanto a las alteraciones fisiológicas, igual son un poco diferentes. Aquí puede llegarse a presentar obesidad y todos los problemas que están asociados a la obesidad, como presión arterial alta, niveles altos de colesterol, diabetes, enfermedad cardíaca como resultado de los niveles elevados de triglicéridos, enfermedades de la vesícula, etc. Las alteraciones sociales son aislamiento social, inseguridad, irritabilidad y problemas interpersonales. Si se dan cuenta, estos son los que han estado presentes tanto en anorexia como bulimia. Entonces, pues, esto es lo que hace que muchas veces, como les he mencionado ya varias veces, las personas con estos problemas presenten otros problemas psicológicos y entonces eso empieza a ser un poco más compleja la situación. Y también pues es importante hacer notar que muchas personas no van a lograr salir de estos patrones conductuales por ellas mismas, sobre todo porque si lo vemos desde un punto de vista de el análisis de la conducta, muchas de las conductas que las personas tienen se van reforzando a sí mismas y por tanto es difícil que se corten, como quien dice, o desaparezcan. Es por eso que se necesitan intervenciones muy, muy puntuales para poder romper con estos ciclos. Y pues les voy a compartir un poquito de las modalidades de tratamiento que se han desarrollado para trabajar con este tipo de problemas. En general, podríamos pensar en que hay 3 modalidades de tratamiento. Uno que era el más popular cuando se empezó a trabajar este tipo de problemas, digamos, por los años 90, que es el de clínicas especializadas de internamiento de 24 horas, en donde las personas duermen, viven ahí, ahí hacen su vida dentro de estas clínicas y están internadas por un mes o más hasta que, digamos, los síntomas estén controlados. Por otro lado, está las clínicas que se le llaman clínicas de día o semi-internamiento, en donde las personas realizan sus comidas dentro de la clínica y toman sus terapias, talleres, etcétera, y quizás duermen afuera o van a la escuela o van a trabajar, entonces no están todo el tiempo dentro de la clínica. Y por último está el tratamiento multidisciplinar de tipo ambulatorio. En realidad, antes se creía que la única forma de tratar con este tipo de problemas era por el internamiento total y pues ya se ha visto que no siempre funciona, no siempre es lo que la persona necesita y que esto no hace que sea más eficaz que, por ejemplo, un tratamiento multidisciplinar ambulatorio. En realidad, lo que va a hacer una diferencia es el tipo de tratamiento que se le ofrece a la persona, no tanto la modalidad. Esto es importante tomar en cuenta porque pues muchas personas se sienten desesperanzadas cuando creen que la única forma de tratar este problema es en las clínicas de internamiento total. El tratamiento debe de ser multidisciplinario en cualquiera de las modalidades. Aunque estamos hablando que el problema es de conducta, entonces estamos hablando de que el tratamiento principal debería ser el psicológico y lo es. También deben intervenir otras áreas por las consecuencias que estos problemas de conducta tienen en su cuerpo. Entonces, aquí necesitamos que intervenga el área médica en donde puedan evaluar el estado físico y nutricional de la persona para saber si hay algún tratamiento adicional que necesite tomar,
alguna ayuda especial que necesite, o incluso si su nivel de desnutrición ya es muy severo y, por ejemplo, requiere ser hospitalizada para ser nivelada nutricionalmente. Por otro lado, tenemos a nutrición, en donde necesitamos algún especialista de nutrición que pueda evaluar el estado nutricio y que pueda desarrollar un plan alimentario específico para cada persona que le va a ayudar a, digamos que tener una mejor información respecto a qué comer y respecto a todos los alimentos, porque muchas personas que desarrollan este tipo de problemas se basan en información que encuentran en internet, en blogs, etcétera, y es información que no es cierta y que además no les ayuda realmente. Entonces, un poco es por el lado de psicoeducación en la cuestión nutricional y la otra, evidentemente, de poder restaurar el estado nutricional y físico de la persona. Y en ocasiones se necesita también la atención psiquiátrica. Y digo en ocasiones, porque en este tipo de problemas el tratamiento psiquiátrico no es lo más importante y no es la base del problema. No es la base para atender el problema, porque estamos hablando de problemas conductuales. Son las intervenciones de tipo conductual que van a tener mucha mayor eficacia. Las intervenciones que se hacen en el contexto, no tanto algún medicamento, porque pues eso no va a modificar los patrones conductuales. En ocasiones se utilizan cuando hay alguna comorbilidad con algún problema psicológico que sí lo requiera, pero no es, digamos, que lo más importante. Así es que, de entrada, lo que siempre debe de haber, sí o sí, es la intervención médica, nutricional y psicológica. Ahora vamos a ver cuáles serían algunos problemas con el tratamiento. Pues de inicio, justamente el hecho de que sea una intervención multidisciplinaria va a hacer que este tratamiento sea muy costoso, porque al menos tienen que visitar 3 especialistas para poder trabajar con este problema. Entonces, a pesar de que cada especialista a lo mejor no cobre tan caro, pues sí hay que sumarle los 3. Entonces, al final termina siendo más costoso que otros problemas psicológicos que no requieren el tratamiento multidisciplinar. También esto pues hace que a veces sea muy difícil de sostenerse en el tiempo. Entonces, nuevamente aquí tenemos la cuestión del tiempo que nos está, digamos, como presionando para buscar tratamientos psicológicos lo más focalizados, lo más puntuales y que realmente puedan ayudar a las personas a avanzar, porque no van a ser tratamientos que van a poder pagar por mucho tiempo. Y pues yo les decía que los tratamientos dependen de cuánto tiempo la persona haya estado dentro de este patrón conductual, pero en general suelen ser de larga duración en comparación con otros problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, hay problemas psicológicos como ansiedad, depresión, que pueden salir un poco más rápido, pero en el caso de los problemas de la conducta alimentaria quizás pueden llevar un poco más de tiempo. Otro problema es que las recaídas son muy frecuentes y esto normalmente se debe a utilizar enfoques psicológicos que no cuentan con evidencia de funcionar. Desafortunadamente hay todavía hoy en día mucho, pues mucho problema respecto a esto dentro de la psicología clínica, en lo cual muchos psicólogos no eligen los tratamientos más eficaces, sino simplemente eligen las psicoterapias con las que ellos sienten como cierta afinidad y pues, bueno, desde mi punto de vista ese es un problema ético, ya que en realidad tendríamos que elegir lo que va a funcionar mejor para la persona con la que estamos trabajando. Y si nosotros no contamos con esa formación, pues entonces tendremos que canalizar a otras áreas, a otras personas que sí cuenten con esa formación. Desde mi punto de vista, eso es uno de los problemas más grandes, ya que hay fundaciones y clínicas bien consolidadas que utilizan enfoques que no cuentan con evidencia de funcionar y esto solo crea desesperanza en la persona, porque son personas que pueden llegar a hacer una inversión monetaria muy grande para internarse en clínicas y desafortunadamente no avanzan, no pueden modificar estos patrones conductuales
no porque ellas no pongan de su parte, no quieran, sino porque no están recibiendo el tratamiento adecuado. Por lo tanto, esto va generando cierta sensación de desesperanza en la persona y empiezan a pensar, esto a mí nunca se me va a quitar, esto es incurable, mi problema es peor que el de otras personas y evidentemente esto va a ser un problema para que la persona avance. Entonces, pues eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Tenemos que ofrecer un tratamiento que funcione. Y pues yo les voy a hablar de los tratamientos con evidencia según División 12 de la APA, que es el apartado de la American Psychological Association, que ha publicado cuáles son los tratamientos que tienen algún grado de evidencia, y aquí es importante saber leer la evidencia, porque no todo el listado quiere decir que todos esos ya tienen evidencia fuerte o buena, sino que hay que dar clic ahí en cada uno para poder enterarnos cuál es el nivel de evidencia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a encontrar aquí que en anorexia se encuentra la terapia familiar y la terapia cognitivo-conductual. En el caso de anorexia, encontramos que la terapia familiar tiene un estado de evidencia fuerte y es una terapia que tiene un estado de evidencia fuerte, sobre todo porque hay muchos cambios en el contexto. Se trabaja justamente con los padres, es decir, con la familia, lo cual ayuda a que se hagan cambios en el contexto de la persona. Es una intervención que se puede realizar de manera ambulatoria y, como les decía, se trabaja con los padres también, que en muchas ocasiones pues se ha visto que el contexto, es decir, los padres, en este caso, pueden estar reforzando ciertas conductas en la persona que tiene anorexia. Entonces, pues este es un tratamiento que tiene buena evidencia. Se corrige las malas atribuciones de culpar al paciente por su enfermedad o, bueno, por su problema. Y aquí se maneja que ni los pacientes ni los padres son responsables del trastorno. La duración aproximada de este tratamiento es de 15 a 20 sesiones y si quieren saber un poquito más de eso, pues les recomiendo que chequen ahí en División 12 de la APA. Después tenemos a la terapia cognitivo-conductual y aquí la evidencia es modesta. Su objetivo aquí es que la persona pueda mantener un peso sano después de haber logrado una ganancia de peso en hospitalización. Digamos que la ganancia de peso hasta cierto punto se puede hacer fácil por medio de una hospitalización, pero el problema aquí es cambiar el patrón conductual, no nada más subir de peso. La parte de la subida de peso, la verdad es que es un objetivo médico, pero en la cuestión psicológica tendríamos que enfocarnos en que haya una modificación de los patrones conductuales. En el caso de la TCC o terapia cognitivo-conductual, se trabaja con pensamientos disfuncionales, con la exposición a alimentos prohibidos, etcétera. Y considero aquí que el estado de la evidencia es modesta justamente porque no se trabaja más allá, no se trabaja con el contexto y entonces esto hace que a veces se nos queda un poquito corta. En cuanto a bulimia, aparecen estos cuatro. La TCC en este caso va a tener la evidencia más fuerte y aquí se trabajan puntos muy importantes como justamente haciendo un análisis conductual se entiende qué es lo que provoca los atracones, qué los mantiene y cómo intervenir. Se trabaja con la sobrevaloración del peso y la figura y con todos los pensamientos asociados. Y digamos que tiene una duración aproximada de 20 sesiones. La verdad es que esto es muy general, ¿no? Eso es lo que maneja División 12 de la APA, pero en realidad, pues, en la vida real puede ser que se extienda mucho más de 20 sesiones. El tratamiento normalmente es administrado de manera individual, pero también se han probado pues otras modalidades como la grupal. También está la psicoterapia interpersonal para bulimia y tiene una evidencia fuerte. Aquí la premisa básica es que los síntomas están relacionados a problemas interpersonales y que trabajando con estos se pueden aliviar los síntomas de la bulimia. En este caso, la terapia familiar, pues, tiene una evidencia modesta, ya que en realidad no se interviene en un análisis conductual de los atracones. Y la que aparece como programa de peso sano aparece como estado de evidencia controversial. Por eso les decía que no pensemos que todo lo que aparece en División 12 de la APA ya es bueno y probado. Hay que investigar y realmente leer cuál es el estado de evidencia.
Es controversial porque en este programa de peso sano se pretende que la persona se involucre en estrategias de control de peso en donde se comprometan ciertos problemas psicológicos y fisiológicos, pero que se pueden terminar construyendo o reforzando conductas compensatorias, ¿no? O sea, se pretende que las personas se apeguen a planes de ejercicio muy estrictos o a planes alimentarios muy estrictos, y esto en realidad solamente pues está reforzando lo que la persona ya hace. En cuanto al trastorno por atracón, aparecen dos, la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal, y la evidencia es muy similar a la de bulimia. En TCC es fuerte. La premisa básica es que la dieta restrictiva conduce al atracón, lo cual conduce a continuar con dietas restrictivas en el futuro. Por lo tanto, reducir la restricción alimentaria por medio de intervenciones cognitivas y conductuales va a reducir la aparición de atracones. Y la interpersonal, pues es muy similar a bulimia, ¿no? O sea, que las dificultades interpersonales en la vida de la persona la llevan a conductas alimentarias disfuncionales. Y acá yo les voy a hablar de las terapias conductuales que están desarrollando evidencia y que me parece que es muy, muy importante revisar esta evidencia más de cerca, porque aquí vamos a encontrar propuestas muy interesantes. Básicamente lo que más se ha desarrollado es terapia dialéctica conductual para bulimia, terapia de aceptación y compromiso para anorexia y terapia dialéctica conductual radicalmente abierta, que es la que se le conoce como DBT-RO para anorexia. ¿Por qué terapia dialéctica conductual para bulimia? Pues si alguien tiene conocimiento de terapias contextuales, sabrá que la terapia dialéctica conductual es un tratamiento que se desarrolló precisamente para trabajar con desregulación emocional severa. Y en este caso han habido estudios que han mostrado que las personas que recurren a una ingesta desmedida de alimentos, es decir, un atracón, muchas veces lo hacen estando en un estado emocional muy intenso y que buscan este consumo por justamente la intención o la función de regular emocionalmente esta emoción muy intensa. Ahora, aquí es importante hacer notar que si nosotros hacemos un análisis funcional de los atracones de una persona con bulimia, no todos se van a deber a desregulación emocional. Entonces, considero que es un tratamiento muy bueno, pero no debería ser el único. Tendría que apoyarse de alguno otro, como terapia cognitivo-conductual o terapia conductual, en el cual se haga un análisis más específico de la conducta de la persona para poder saber qué otra intervención necesita o qué otra herramienta necesita. Sin embargo, pues es un muy buen complemento justamente para trabajar con los atracones que se deben a desregulación emocional severa. Bajo este tratamiento, los bloques de habilidades que se han estudiado y que se han desarrollado como protocolo para trabajar en bulimia son los que tienen que ver con habilidades de atención plena, habilidades de regulación emocional y habilidades de tolerancia al malestar. Sin embargo, recordando que en División 12 de la APA aparece esta terapia de psicoterapia interpersonal para bulimia y que tiene buena evidencia, yo pensaría que sería importante también agregar el módulo de habilidades interpersonales que ya tiene DBT. En el caso de la terapia de aceptación y compromiso para anorexia, digamos que ya hay ensayos clínicos que se han desarrollado y, bueno, la terapia de aceptación y compromiso la podemos encontrar también como ACT, si la han escuchado por ahí, y es la que ha desarrollado un poquito más para anorexia, no tanto para bulimia. Y aquí, digamos que si ustedes tienen algo de conocimiento de ACT, saben que uno de los focos de atención de ACT no es tanto cambiar el contenido de los pensamientos, sino más bien desarrollar una mayor flexibilidad y aceptación a todo lo que normalmente se evita. Es decir, en este caso es como
no nos vamos a pelear con el contenido de los pensamientos, sino vamos a hacer que la persona desarrolle cierta tolerancia a que esos pensamientos estén ahí. Y en realidad, pues eso me parece un punto muy acertado, el tratar de utilizar ACT para anorexia, porque en muchos casos los pensamientos que la persona con anorexia presenta son muy, muy inflexibles. Entonces, desde TCC puede ser algo problemático. Y aquí en ACT ayuda muchísimo todas las estrategias que hay de aceptación, de difusión, de ir orientando sus conductas hacia áreas de valor que pueden tener una mucho mayor eficacia al trabajar con las conductas tan inflexibles que se desarrollan desde anorexia. Otro punto importante es que pues ACT lo trabaja de manera contextual funcional, es decir, no nada más se va a centrar en las conductas asociadas a los alimentos, o sea, la conducta alimentaria, sino a otras áreas vitales en donde hay esta inflexibilidad o conductas muy punitivas. Y pues justamente podemos encontrar aquí cuáles son algunas de las áreas que se trabajan desde ACT, que son mindfulness o atención plena, la clarificación de valores y poder justo orientar a la persona hacia esos valores, que sería también el compromiso con la acción, la difusión cognitiva, que es que la persona pueda separarse de estos pensamientos negativos y destructivos que en anorexia están muy presentes. Y por último tenemos a la terapia dialéctica conductual radicalmente abierta o que la podemos encontrar como DBT-RO. Esta es relativamente nueva, es decir, no tiene así como tanto tiempo de desarrollo como la DBT tradicional, digamos. Y aquí la DBT-RO es como un apartado de la terapia dialéctica conductual en donde las técnicas de regulación emocional son un poquito diferentes a las de la tradicional y se pretende también desarrollar cierta habilidad para resolver problemas y aceptar, digamos, que la realidad, ¿no? Aquí se prioriza el trabajo con el manejo de emociones, en donde desde anorexia hay como mucha dificultad para dejarse sentir y dejarse experimentar ciertas emociones, hay mucho control y entonces acá se pretende trabajar mucho con ellas. Básicamente desde DBT-RO hay 4 etapas y cada una de ellas se centra en 4 objetivos. Sería la estabilización y reducción de síntomas. En esta etapa el objetivo principal es regular las emociones intensas y reducir la conducta alimentaria desordenada. El 2 sería la preparación para el cambio. En esta fase se trabajan habilidades de regulación emocional y se inicia la modificación de conductas alimentarias. El 3 sería el cambio. En esta etapa se enfoca en el desarrollo de hábitos alimentarios saludables y el fortalecimiento de la relación en el cuerpo y con la comida. Y el de mantenimiento, en esta etapa se trabaja en la prevención de recaídas y en la consolidación de los cambios realizados en el tratamiento. Entonces, pues, si se fijan, podemos encontrar que sí hay como varias alternativas para trabajar desde terapias, en este caso conductuales, que ya entran dentro de las terapias contextuales, que están desarrollando buena evidencia de eficacia y que vale la pena por ahí buscar los ensayos que ya se están desarrollando. Como conclusiones, pues vamos a ver que existen diversos tratamientos con evidencia para el tratamiento de problemas de la conducta alimentaria. Vale la pena profundizar en cada uno de ellos si tú deseas dedicarte a tratar con esta problemática. Cada uno de ellos es muy distinto y habría que ver justamente cuáles son los pros y contras de cada uno de estos tratamientos, pero en general todos ellos son con la intención de que los tratamientos sean lo más focalizados y lo más breves. Es importante contrastar los beneficios que se obtienen de cada terapia y los alcances a largo plazo para realizar una elección adecuada. Los tratamientos adecuados pueden salvar la vida de las personas con las que trabajamos. Por lo tanto, debemos de elegir modelos terapéuticos con evidencia.
Recuerden que no son helados, no es como algo que yo diga, pues a mí me gusta este, voy a usar este porque es el que me gusta, me llama la atención, etcétera, sino cuál es el que tiene evidencia para trabajar con la persona con la que estoy pues colaborando, ¿no? Porque en realidad recordemos que estos problemas sí son literalmente de vida o muerte. Por lo tanto, si nosotros elegimos un tratamiento que vaya a analizar cuál es el problema en la infancia de la persona y demás, si perdemos ahí 2, 3 años, la persona va a seguir reforzando estos patrones conductuales y aumentando esta sensación de desesperanza y todas las consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, hay que elegir tratamientos adecuados, que en general son las terapias conductuales. Y pues por ahí les invito a revisar lo que hay en División 12 de la APA, aunque pues la verdad no está tan actualizado porque todavía no hay suficiente sobre esto de las terapias contextuales, pero pues pueden revisar también otras páginas como Cochrane, por ejemplo, donde pueden encontrar también ensayos clínicos, metaanálisis sobre terapias contextuales, por ejemplo. Y pues se logró, sí, se logró a tiempo. Eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, Scar. Híjole, este tema siempre es bueno abordarlo y creo que vale mucho la pena hacer hincapié pues, en lo que estas asociaciones que se encargan de evaluar los tratamientos pues nos dicen, ¿no? Precisamente como tú comentas, pues para poderle ofrecer el mejor tratamiento disponible a nuestros consultantes. Entonces, bueno, mira, voy a leerte por aquí algunos comentarios. En Facebook, pues, tenemos por ahí corazoncitos, pero acá en Zoom, Marisol Madero nos pregunta, ¿la prevalencia entre hombres y mujeres con diagnóstico de TCAs, supongo está relacionado con los contextos socioculturales? ¿Tú qué opinas? ¿Tendrás algún comentario para ella? Sí, se supone que sí. Además, hasta cierto punto recordemos que las estadísticas pues se toman de acuerdo a las personas que piden tratamiento o están en tratamiento. Y pues socialmente todavía hay mucho estigma dentro de nuestra cultura al menos, o sea, la sociedad mexicana, en donde los hombres no todos se animan a buscar ayuda psicológica. Por lo tanto, puede ser que haya alguien que tenga anorexia o bulimia, sea varón y no busque ayuda. Entonces, ese no va a entrar en nuestra estadística. Entonces, tomando eso en cuenta, pues sí tiene que ver este factor social y cultural para poder decir se presentan o no se presentan. Sin embargo, sí se presentan. Se ha visto que sí se presentan. Y como socialmente se le tiene pues esta falsa idea de que estos problemas solo se presentan en mujeres, adolescentes, por moda, etcétera, pues entonces ellos mismos puede ser que digan, no, no creo que tenga esto. No, no creo que ese sea mi problema. Pero pues justo es importante hacer psicoeducación al respecto para que ellos sepan que sí, sí lo pueden presentar y sí pueden necesitar ayuda profesional. Excelente. Y también, bueno, creo que le estás comenzando a responder la siguiente pregunta que nos hace. Por otro lado, los contextos económicos y la deficiente información con la que se cuenta en el sector salud, ¿pueden abonarle a un TCA? Híjole. Bueno, primero, obviamente no pude tocar esa parte porque es un tema súper, súper amplio, pero si hablamos de causas, es decir, qué es lo que hace que una persona desarrolle un problema de la conducta alimentaria, tenemos que pensar que es multifactorial. En realidad, dentro de la psicología científica no podemos decir que hay una causa, siempre tenemos que considerar varias causas. Y dentro de estas varias causas, sí puede haber un factor social importante porque, por ejemplo, se ha encontrado en estudios que personas que han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo, en la infancia,
o violencia física, psicológica, pueden llegar a desarrollar un problema de la conducta alimentaria más tarde. Y pues justamente las estadísticas nos dicen que desafortunadamente México es un país que está, no recuerdo ahorita si en primer lugar todavía está, pero hasta donde yo me quedé está en primer lugar en abuso sexual infantil. Entonces, ahí estamos hablando de que hay un factor social que pudiera ser que la persona llegue a desarrollar estos problemas. Y también, pues, evidentemente, la exposición que se tiene hoy en día a redes sociales en donde hay cuerpos inalcanzables, cuerpos editados, cuerpos con filtros, pues también está creando una falsa idea de lo que debería de ser el cuerpo de los niños y adolescentes. Entonces esto también está contribuyendo a que haya pues una mayor incidencia de estos problemas. Sí. Y bueno, ya no hay preguntas, pero sí algunos comentarios. Acá en Facebook, Santiago Alex Escobar nos dice: muchas gracias y muchas felicidades, psicóloga, excelente disertación. Me ha abierto la curiosidad por buscar más información de estas terapias, qué bueno. Y Alfredo BH nos dice: directo a seguirla en Instagram, súper importante divulgar información fundamentada en espacios de acceso público y no solo la academia. Gracias por la ponencia. Finalmente, Eva Cortés, acá en Zoom, nos dice: muchas gracias por esta información tan valiosa y por darle visibilidad a las terapias conductuales para los TCAs. Me parece muy importante divulgar y abordar este tipo de temas. Siempre es agradable conocer más al respecto y envía muchos saludos. Muchas flores, entonces, Scarlett. Muchísimas gracias por tu ponencia, por tu tiempo, por regalarnos esta hora de conocimiento acá, si te sabes, estamos muy agradecidos contigo. No, pues muchas gracias por invitarme y pues también felicidades con su proyecto, mucho éxito. Muchísimas gracias, esperamos poder colaborar pronto contigo. Claro que sí. Saludos a todos. Gracias y continuamos en un momento. Bye.